Buenas noches, tengan todos ustedes, amigos, en este miércoles de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión estamos mi amigo Bernabé Nestroza Zárate. Bienvenido, mi estimado. Gracias. Bernabé, y servidor Marco Antonio Méndez Cuevas para tratar un tema de mucha actualidad que es referente a los sismos que sucedieron el pasado 7 y 19 de septiembre del presente año. Para esto queremos proporcionarles un medio de comunicación que es Twitter, @MarcoMen3. Las M's de Marco y de Men son mayúsculas. Repito, @MarcoMen3. Por ahí nos pueden mandar sus preguntas y con gusto se las podemos contestar al aire o en su defecto hacer una cita y resolverles el problema que tengan. La idea de tener este programa en vivo y tener la interacción con el público es porque nos han estado preguntando todas las personas que conocemos y algunos otros recomendados de amigos, de conocidos. Ya ven, en las redes sociales se da esta pluralidad de opiniones, pluralidad de pensamiento, y nos han llegado muchas preguntas, para lo cual preferimos darlas al aire para que llegue a un mayor número de personas. Repito, el Twitter es @Mencue3. Las M son mayúsculas, de Men, y de Marco y de Men. También por ahí tenemos un correo electrónico que es mencuemarco@gmail.com. También por ahí nos pueden tener en contacto. Vamos a estar revisando constantemente esos puntos de contacto de las redes y estaremos dando respuesta a través de estas cámaras en la siguiente hora de todas sus inquietudes sobre origen de los sismos, efectos de los sismos, daños que se producen en todo tipo de estructuras, en todo tipo de instalaciones, y cuáles son los riesgos que se conllevan al habitar o al ocupar alguna instalación de cualquier tipo. Es en ese sentido que pues estamos a la orden aquí, su servidor Marco Antonio Méndez Cuevas y mi amigo Bernabé Nestroza Zárate. Quisiera mencionar que en días pasados tuvimos una reunión, dos integrantes, miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, para conformar brigadas de directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural, ingenieros con experiencia de 0 a 3 años, de 3 a 10 años o más de 10 años, de 10 a 15 y de 15 o más años, y estudiantes también, que hubo una participación muy amplia, muy grande de estudiantes, de jóvenes entusiastas para integrarse a estas brigadas, mi estimado Bernabé. Así es, en efecto. Se constituyeron aproximadamente 40 brigadas, ahora tenemos más, cubriéndose y siguiendo el lineamiento del mismo colegio y de las organizaciones por con la zonificación que tuvimos en 1985. Por lo que respecta a la Brigada 14, que preside nuestro compañero Marco Antonio Méndez Cuevas, fueron las zonas 24, 29 y 31, y en una ampliación con el ingeniero Arturo Zárate, también parte del grupo, de la zona 7, correspondientes a la colonia Narvarte, Doctores del Valle, y las del centro histórico en la 7. Llevamos un buen avance, se ha atendido dentro de lo posible la clasificación de toda la edificación, con código rojo, amarillo, verde, y lógicamente se trata ya de salir de esa manera y activar
lo que son el Distrito Federal. Pero para darle certeza a los que tienen su vivienda o el que vive en departamento, llenando los formatos. Como han de saber, se hizo la primera etapa de una evaluación rápida. Posterior, de otra manera, la segunda es una evaluación más exhaustiva, pero ya esa propiamente constituye el dictamen de la revisión del inmueble. En la primera, el director responsable de obra, y en la segunda etapa, el autorizado, el corresponsable en seguridad estructural. Sí, muy bien. Ahora quisiéramos mencionar que hay otros compañeros, otros grupos que se han estado organizando para hacer esta labor de orientación, de verificación de las estructuras. Muchas de estas brigadas, o la mayoría de las brigadas, o todas las brigadas prácticamente, trabajan por voluntariado. Ese voluntariado pues es un servicio a la comunidad y con todo gusto lo hacemos. Hemos encontrado pues realmente todo tipo de fallas, todo tipo de situaciones en las cuales se ha tenido que sobrellevar el hecho de que personas sin casa, personas sin hogar, pérdida de familiares, han tenido la necesidad de estar al pendiente de sus edificios, porque finalmente es un patrimonio. Quisiéramos decir que el patrimonio familiar es algo muy importante para cualquier familia, para cualquier miembro de la familia. Aquí tenemos que pensar que la normalidad cotidiana, el hecho de que tengamos un techo, tengamos una escuela, tengamos un lugar de trabajo seguro, se ha roto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto hay personas que no tienen techo, no tienen hogar, otras pues tampoco pueden ir de manera segura a su trabajo. Las escuelas todas fueron digamos que suspendidas sus labores para tener la posibilidad de darles una revisada, y así sucesivamente. Entonces pues es cuando, Bernabé, se valora la cotidianeidad, ¿verdad? Lo cotidiano, la rutina que a veces abruma, pero Así que es. ahora muchas veces quisiéramos tenerla. Así es. Da gran satisfacción esta misión que tenemos encomendado como ingenieros, y quisiera también comentarles que ahorita el gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México, pues la urgencia que tienen es activar todas las instituciones educativas del Distrito Federal en sus distintos niveles. La educación inicial, de las guarderías, la educación básica, la preescolar, la primaria y los demás niveles. Para eso se convocó a una reunión, ¿sí?, en una de las oficinas federales de servicios educativos, en la que estuvieron tanto el director general de administración como el director de operación de la CEDUBI. Ahí, con todos los compañeros directores responsables de obra, se acordó pues ya darle mayor rapidez, pero lógicamente supervisando el inmueble en su primera etapa, que es ese formato de construcción segura, gratuita, ¿sí?, y con esa evaluación rápida, que indudablemente viene posteriormente el estudio exhaustivo en los casos de estos inmuebles, que sería garantizado por el coordinador, el corresponsable en seguridad estructural. Pero eso lleva tiempo. Ahorita lo que se quiere es que las instituciones ya estén activas. Hemos comentado ahí casos en concreto en el que principalmente las del área del sector privado, que es un mayor número que se estaba exhibiendo, como unos 600, y del área oficial está un poco rezagado.
Entonces se quiere agilizar los dos sectores, el público y el privado. Pero a veces en una de las, pongo el ejemplo de una guardería privada en la que tiene educación inicial, que son de 45 días a 4 años, y luego la básica. En ese sentido del kinder o de otra formación, pues tienen una incidencia en la Secretaría o en la responsabilidad de los servicios educativos del DF, amén de que puedan contar con el aval del director responsable de obra en el formato que se tiene de construcción segura, se tiene que validar en la delegación y en la misma dependencia que está aquí en Parroquia 1130. Así pues, unas delegaciones validan de manera inmediata, otras no las requieren. Y en la Secretaría ahorita hemos recordado que si ya se tiene el aval y ya se tienen otros avales, tanto del director responsable de obra y de la delegación, en ese sentido, la Secretaría también está preocupada para sacar en esos casos, todos esos casos que ya son presentados. Se ha comentado, así como salió en la primera lista, vendrán las siguientes. Se pretende que con el número de directores y corresponsables estructurales saldremos de esta situación lo más rápido posible, pero dando la certeza de que los escolares de todos los niveles de educación inicial y básica estén seguros, y de esa manera apoyamos, lógicamente se apoya a toda la sociedad mexicana acá en el Distrito Federal. Muy bien, pues es en términos generales lo que se está haciendo en la Ciudad de México con la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, donde interinstitucionalmente se está planteando la necesidad de salir de la emergencia para posteriormente pensar en la etapa de reconstrucción y la etapa en la cual se tenga la posibilidad de pues tener tanto el financiamiento como el tema técnico ya de alguna manera resuelto, y con eso poder restablecer pues las construcciones dañadas o construir nuevas construcciones para, valga la redundancia, para poder tener ya los espacios necesarios tanto en habitación, en empleo, en trabajo, en escuelas y pues también en los medios de esparcimiento. Entonces es una labor que se tiene que dar a corto, a mediano y a largo plazo. Aquí la planeación es un tema muy importante debido a que todos los temas tienen ejes transversales que tocan muchos aspectos. Podemos pensar hasta el aspecto psicológico, mi estimado Bernabé. Totalmente. Los códigos verdes fundamentalmente, porque muchas familias en sus casas con 2 niveles, con 3 niveles, definitivamente a la hora de la revisión de los elementos estructurales, pues no están dañados, sino que únicamente son los recubrimientos del techo, de los muros, etcétera, y lógicamente no afectan en sí al inmueble. Por lo tanto, esas entran en código verde y únicamente tendrá que llegar pues alguien que ahora sí que cubra esos detalles, porque no son más que eso, detalles. Cuando ya se presentan afectaciones en elementos estructurales, pues ya amerita y es calificado de manera distinta, con otro código, ¿sí? Pero haciéndolo se rescata el inmueble y no hay ningún problema. Y los rojos, pues definitivo, estos ya se llega a su dictamen final para su demolición y así llegar a retirar escombros, que es otra de las
las imágenes que un momento dado se está haciendo y lógicamente meter estar en la ciudad tranquilos, pero también seguros. Claro. Hay otros aspectos que tienen que ser revisados, como los aspectos normativos. Sabemos que la normatividad va mejorando, me refiero tanto al reglamento de construcciones como a sus normas técnicas complementarias. Estos documentos, que son la base para que la seguridad estructural se dé en las construcciones, tanto nuevas como ya usadas, vamos a llamarlo así, tienen que ser revisadas y tienen que integrarse todos los adelantos tecnológicos y las investigaciones que día a día se hacen en universidades, en centros como el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde la investigación en materia de sismo pues está siempre al día. Y eso es muy importante mencionar, que se puede tener la posibilidad de ir mejorando las condiciones a través de la aplicación de la ciencia y tecnología, mi estimado Bernabé. Así es. Entonces, quisiera mencionarles que, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que ahora es dependiente de la Secretaría de Gobernación, es un centro que después del sismo de 1985 fue financiado, fue construido por una entidad japonesa, porque vinieron los ingenieros japoneses también a estudiar los efectos del sismo, mi estimado Bernabé, porque sabemos que Japón es un país altamente sísmico, ya que compartimos con ellos el cinturón de fuego famoso, y preocupados por saber más sobre sismos, por tener mayor conocimiento, pues financiaron ese Centro Nacional de Prevención de Desastres, y una vez que los ingenieros terminaron sus investigaciones, sus estudios en México, se retiraron y le dieron en comodato este centro a la Secretaría de Gobernación, de la cual hoy depende. Se ha comentado también que con las experiencias que se han tenido desde los sismos del 57, el 85 y ahora los que hemos vivido recientemente, pues da lugar a la gran reflexión de que esta cuenca endorreica no puede continuar, no se puede continuar sobreexplotando los acuíferos. Si nosotros recordamos, esto era un lago, los ríos que se tenían, ahí los nombres de sus avenidas, de Río Churubusco, Río Miscuaga, etcétera. Y lógicamente el nivel freático cada día está más lejano a la superficie. No es el mismo comportamiento que un suelo anegado tiene que un suelo no anegado. Es preocupante y en ese sentido, lo han dicho los especialistas, los compañeros, en ese 70% es de agua de los pozos y el otro 30% de las aguas superficiales. Se han planteado propuestas para la solución y la seguridad de nuestra Ciudad de México. Sí, efectivamente, entre ellas precisamente el tema de el tener la posibilidad de evitar agrietamientos en los terrenos por la desecación del lago y la extracción tan indiscriminada de agua para la población a través de pozos, donde los acuíferos se han estado batiendo de manera muy importante. No olvidemos la zona del lago de más de mayor extracción de agua, como es la zona de Tláhuac, como sí, en la zona de Iztapalapa, pues se han presentado ya grietas de manera importante que han dañado a casas, construcciones de una manera intensa. Entonces es en ese sentido que
También el tema ecológico es un tema bajo el cual se debe de preservar las condiciones naturales de los suelos para que su comportamiento no sea erróneo. Entonces, mi estimado Bernabé, tenemos la posibilidad con la ciencia y la investigación, pues mejorar las condiciones de las construcciones y tener diseños sismo resistentes que nos lleven a tener mayor grado de seguridad ante los eventos sísmicos. Ahora, coméntanos, Bernabé, sobre las características del sismo del 7 de septiembre, el epicentro, la magnitud, etcétera, y qué zonas fueron dañadas. Bueno, en ese sentido, tanto del 7 de diciembre, no dejó fundamentalmente los estados de Oaxaca, principalmente la región del Istmo, la de Chiapas, y los estados también vecinos como Guerrero, pero los dos principales y la región del Istmo con sus 41 municipios. En reciente visita que hacía a la zona, pues pongo de ejemplo una población, la de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, cuya población es aproximadamente de 15,000 habitantes, de unas 4,000 viviendas y con sus respectivas inmuebles educativos, patrimonio cultural, etcétera. Y en lo que respecta a la vivienda hay una afectación de un 70% en daños parciales y totales. Lógico, los más afectados son aquellos que tenían el estilo constructivo, la forma en que se construyeron sin refuerzo de tejas. Estas sufrieron. Aquellas que a pesar de esa modalidad fueron reforzados con sus concreto, sus traves, sus columnas, estas toleraron bien este sismo. Pero, y más, que esta zona está ubicada exactamente en las placas tectónicas de Cocos. Y siempre allá, del 7, todos los días, en la zona ha habido sismos. En la primera semana fue de 5 para arriba. Y ahora, recientemente, pues allá lo perceptible es básicamente de 4 hasta 6,5 o 7. Así pues, la infraestructura educativa, cuando menos en ese caso de ese poblado, tiene 2, 3 averías en una preparatoria que se puede rescatar, en una biblioteca, la Casa de la Cultura. Hay un hospital reciente de 9 camas que en un momento dado no sufrió ningún daño. Una cosa maravillosa es precisamente la solidaridad de la población, tanto de ese origen como que se encuentra en el extranjero y que se encuentra en las distintas partes del país. Ha habido todo el soporte de alimentos, bebidas, víveres, etcétera, agua, y lógicamente ha habido una gran respuesta. La preocupación es la construcción de sus casas, porque pues las que han sido destruidas completamente, y hablamos de buen número. Los habitantes de este poblado, como los demás, tienen confianza, ¿sí?, en Protección Civil, en el gobierno estatal y en el federal, de que los recursos del FONDEM, los recursos que vienen de apoyo del exterior, del Banco Mundial y de otras organizaciones de otros países, pues llegue a buen destino, a servir a esa sociedad para que se sienta tranquilo. Lógicamente, la psicosis, como decía el ingeniero Marco Antonio, aunque a veces la casa, el bien esté correcto estructuralmente, pues sencillamente por el solo hecho de estar temblando, estar ese sismo diario, preferible dormirse fuera de casa. Claro. Sí, mi estimado Bernabé, les recordamos, el Twitter es @marcomen con las 2 M's en mayúsculas,
@marcomen y un número 3 al final, @marcomen3. Regresamos en un momento. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, pues regresamos con este tema sobre los sismos recientes. No olvidemos que el sismo del 7 de septiembre fue de 8.2 grados en la escala de Richter. Esta escala nos mide la energía liberada en el sismo. Y hay otra escala, la escala de Mercalli, que nos mide precisamente los daños que se producen después de este sismo. Es en ese sentido que este sismo es el más
intenso de la época moderna en México. No olvidemos que el más cercano fue el de 1985. Así es. Con 8.1 grados en la misma escala, en la escala de Richter. También el sismo del 19 de 7. septiembre, a 32 años justamente, mi estimado Bernabé. Así es. 32 años de haberse sucedido el de 1985, tuvimos la pues mala experiencia de que sucediera otro sismo en la misma fecha, justamente unas horas después, porque esto fue a las 13 horas con 14 minutos aproximadamente, y aquel 19 de septiembre de 1985 11:52 o 11:49 fue a las 7:49. 7:19. Es en el sentido que pues estos sismos son completamente impredecibles, porque se han tratado de manera científica, tecnológica, poder predecir o bajo algunas consideraciones los sismos, cosa que no se ha logrado de manera cierta, ¿verdad? Hay algunos indicios previos a un sismo, pero realmente no son seguros, o sea, no sabemos exactamente en qué momento puede ocurrir un sismo. Por algunos indicios se pueden diferir o definir que puede haber un sismo en próximos días, próximas horas, próximos meses, pero no hay nada definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han desarrollado pues métodos empíricos básicamente, ¿no? En algunos países se mide el radón de los manantiales, un elemento químico. Cuando sube el nivel de radón es cuando hay la posibilidad de tener un sismo. También se da la posibilidad de que algunas ondas cortas se emitan y estén dando vueltas alrededor del planeta de cierto tipo de frecuencia, y eso también nos puede indicar que puede haber una actividad sísmica, ¿verdad? También digamos que el hecho de la conducta de ciertos animales te pueden dar esa posibilidad. Muy sensible. Sí, pero digamos, todo esto es en base a la observación, es empírico, no se tiene un proceso científico que dé certeza sobre estos eventos sísmicos. Es por eso que debemos tener pues todos los instrumentos. La alerta sísmica se pensó precisamente en tener cierta ventaja. Como sabemos, los sismos normalmente tienen epicentro en la costa del Pacífico de nuestro país, en la costa de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, y de ahí nos vamos hacia Baja California, y luego ya viene la falla de San Andrés. Es por eso que los sensores se han puesto en esos puntos, para de ahí detectarlos, y por la, digamos, distancia que se tiene del epicentro hacia la Ciudad de México, se puede tener una ventaja de cerca de 1 minuto, 55 segundos aproximadamente. 50-60 segundos. Para que llegue la onda de radio, se active la alarma sísmica, y entonces en lo que viene viajando las ondas sobre el terreno, la onda sísmica que viaja alrededor de 3 kilómetros por segundo, entonces ya se da el aviso y se pueden evacuar ciertos edificios, no todos, ¿no? Pero digamos que ya te ponen alerta, te avisan que va a venir un sismo de cierta magnitud, porque se detecta esos sismos de arriba de 5, de 6 grados, que son los que activan la alarma sísmica. Porque debemos saber que
puede haber cientos de sismos de 1 grado, de menos de 1 grado, hasta ahorita hay de como 2, 4,000, etcétera, etcétera, porque pues la actividad sísmica es una actividad que es permanente. Nuestro planeta es un planeta vivo que con la teoría de la deriva de los continentes, pues van viajando las placas unas sobre otras y eso es lo que va produciendo los sismos. Hace millones de años era un solo continente llamado Pangea, que digamos se ha estado dividiendo y ha formado los famosos 5 continentes que ahora tenemos. Esos 5 continentes no son estáticos, van viajando. Nuestro continente de alguna manera va viajando hacia el poniente, y entonces por eso se está encimando en lo que es la placa de Cocos en el Pacífico Sur, Centro, y eso es lo que provoca los sismos. Lamentablemente el día 19 de septiembre primero llegaron las ondas sísmicas y después se activó la alarma, la alerta sísmica. Y eso es muy comprensible debido a la cercanía del epicentro, mi estimado Bernabé. Lo que son la línea divisoria entre Puebla y el estado de Morelos. Está muy cercano a la Ciudad de México, entonces primero llegó la onda sísmica y lo que tardó en viajar del epicentro al sensor que está en la costa fue una distancia mayor, y hasta que llegó esa onda a la costa, entonces se emitió la alarma, pero ya había llegado acá primero. Entonces, pues no hubo manera de tener esa ventaja que da la alerta sísmica. la del Pacífico, ¿verdad? Aún así, si hubiese habido un sensor cerca del epicentro y lo hubiera tomado, pues por la distancia seguramente tendríamos menos de 30 segundos, ¿verdad? En lo que llegara la onda sísmica por la misma cercanía. No olvidemos que ese sismo fue de 7.1 grados, ¿sí? Muchísimo menor que el de Pijijiapan en Chiapas, el epicentro de Chiapas, que fue de 8.1, este fue de 7.1, pero fue el que más daños produjo en la Ciudad de México por la cercanía que se tiene del epicentro. De hecho, ha habido algunos sismos de 2.4 aquí en Tlalpan, que se han sentido de una manera muy intensa. 2.4 es nada. Es sensible. Pero se han sentido en el sur de la ciudad de una manera muy importante. Entonces, eso nos indica que la Tierra está viva, está moviéndose, y lo único que nos queda a nosotros en nuestro quehacer humano es tener la posibilidad de hacer mejores construcciones, mejores instalaciones sismo resistentes, con el criterio sismo resistente, mi estimado Bernabé. Así es. Y otra cosa, acotando básicamente por lo que se refería a la alarma sísmica en la Ciudad de México para el Pacífico, y lo que nos lógicamente dio lugar al segundo sismo para la situación de los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla, pues esto da a que el mismo estado, las gentes abocadas a esto, instrumenten otras condiciones, y no únicamente para detectar los sismos de las placas de Cocos, las placas tectónicas de Coco. Esta es una buena experiencia, y lógicamente estando en una zona sísmica dentro del planeta, pues tenemos que tomar esos ejemplos en la instrumentación con el país japonés, que vive esa misma situación. Sí. Eso va a favorecer a una mejor instrumentación. Sí, definitivamente. Ahora, esto no olvidemos que los sismos en las costas producen tsunamis, ¿verdad? Así es. Y que también es otro, digamos, otro evento como producto de un sismo, un tsunami, y debemos en las costas sobre todo estar preparados para esas eventualidades, situaciones de esta, porque un tsunami como en el 2000 fue sí, un gran
tsunami que las zonas de Indonesia y toda esa de zona de Indonesia, las islas. que por ser todas tierras bajas, pues no encontró freno el tsunami y hubo una gran destrucción. El mismo Japón, ¿no? Sí. El mismo Japón con su planta nuclear tuvo grandes problemas, ¿verdad? Fukushima. Entonces, como vemos, el tema de la prevención de desastres, el tema de la prevención en la seguridad de las estructuras, pues es un tema que tiene que ser pues tratado con toda seriedad por la comunidad científica, la comunidad ingenieril, para encontrar soluciones a esa problemática que no podemos evitar. Simplemente podemos darle la técnica que nos evite, ¿verdad?, esos daños. Así Ahora, es por eso que el Consejo Nacional de Egresados, Bernabé, sí, así es. realizará un foro el día 4. La invitación que se ha estado realizando. Podemos poner el póster por ahí, producción. El póster del foro, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. En donde el tema es la calidad de la obra pública y privada y su seguridad estructural. Son temas sustantivos de la, digamos, durabilidad, de la seguridad, de la preservación de la vida, de la preservación del patrimonio, ¿verdad?, de la preservación de la salud, para que tanto la obra pública como privada sean seguras, estables, tengan la calidad, para que no sean elefantes blancos y no fallen en sismos como los que ahora tenemos. Este foro se llevará a cabo en la Cámara de Senadores. Vamos a estar a partir de las 3 de la tarde recibiendo a nuestros invitados. Solamente tienen que confirmar su asistencia al correo electrónico egresadosipn@gmail.com, egresadosipn@gmail.com, que aparece ahí en el póster, y a los teléfonos también que aparecen en ese póster. Quisiera mencionar que estamos invitando a grandes ingenieros, a grandes ponentes en diversos temas, en el tema ecológico, en el tema agua, en el tema aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto que se está construyendo, en los temas sobre cuestiones de presas, en el tema de edificación también, de desarrollo urbano. Todo esto que lleva de alguna manera una relación directa con la seguridad estructural de la infraestructura del país y sobre todo de la edificación. La infraestructura, por ejemplo, podríamos mencionar algo que pareciera que no tiene mucha importancia: las torres que sostienen los cables de la energía eléctrica. Como vimos en algunos huracanes, se caen las torres y se quedan por días o semanas sin energía eléctrica grandes áreas de poblaciones. Eso es vigilar la calidad de esas torres que soportan cables, la seguridad estructural de esas torres. Probablemente no pongan en riesgo muchas vidas, pero ponen en riesgo la viabilidad y digamos, la actividad económica de grandes regiones, porque el día de hoy, si no hay energía eléctrica, hay muchas actividades que no pueden realizarse, entre ellas las actividades educativas, las actividades económicas, como por ejemplo la producción en fábricas, culturales, el trabajo, el empleo, y todo esto, porque ahora ya dependemos para ser eficientes de aparatos eléctricos, electrónicos, y si no tenemos la energía, pues es prácticamente imposible poder pensar en llevar una normalidad
en nuestras actividades cotidianas, Bernabé. Así es. Yo nomás haría énfasis, Marco, que Sí, y a toda la comunidad, que este foro quinto que se está realizando de hace varios meses atrás ha sido promovido antes de los sismos, lógicamente. Sí, es claro. una situación normal de la actividad del Consejo Nacional de Egresados y ahora en esta circunstancia coyuntural coincidente, pues se invita a toda la comunidad de la ingeniería científica, gente, líderes y todo, a asistir este 4 de octubre a las 4 de la tarde, que es la hora de cita, en el piso 11 del Senado de la República, en Paseo de la Reforma 235. Así pues, esa es la invitación cordial que el Consejo Nacional de Egresados, por nuestro conducto, realiza. ¿Alguna duda? Ha mencionado el ingeniero Marco Antonio los teléfonos, los correos y las redes donde nos pueden localizar y de esa manera poder dar respuesta a cada una de las inquietudes de todos ustedes. Pues los esperamos el próximo miércoles con otro tema de actualidad y nos vemos el miércoles precisamente 4 de octubre. 4 de octubre a las 4. Hay que llegar un poco antes de las 4 Sí, para lógico. organizarnos, digamos 3 y media y poder entrar. Hay que llevar una identificación oficial para tener acceso. Pues hasta luego y buenas noches, Bernabé. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muy amable. Hasta luego.